Hola amigos, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y bienvenidos a la clase 6 del curso de Excel desde cero hasta avanzado. Les recuerdo como siempre que si se suscriben a mi canal me ayudan mucho en este proyecto tan ilusionante. Bien, quédense conmigo porque vamos a ver algunas características bastante interesantes de Excel, como son los filtros, como son la función índice y coincidir y como son las funciones BD de Excel. Vamos a por ello. Bien, vamos a comenzar con el tema de los filtros y además vamos a ver cómo ordenar una base de datos o una tabla. Bien, tenemos aquí una tabla que en realidad es una base de datos de productos o de artículos donde tenemos un campo o una columna que es ID de producto, el nombre del producto, el proveedor, la categoría, la cantidad por unidad, el precio, unidades en existencia, etc. Hay varias columnas que recogen datos de nuestro almacén o de nuestra empresa, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo ordenar una tabla, ¿vale? Para ordenar una tabla nos tenemos que venir siempre a la pestaña Datos, el menú Datos que está aquí en los menús principales de Excel, y tenemos aquí una parte que es la ordenación, que son estos tres botoncitos, y luego los filtros, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy, una de las cosas que vamos a ver, ¿vale? Entonces, para ordenar una tabla, primeramente me tengo que colocar en la columna por la que yo quiera ordenar la tabla. Es decir, si yo quiero ordenar la tabla por proveedor, pues me tengo que colocar en la columna proveedor y luego darle al botón AZ o ZA en función de si yo quiero ordenarla en orden alfabético empezando por la A hasta la Z o al revés. Vale, igual ocurre con el ID de producto. Si yo quiero ordenar por el ID de producto, que ahora mismo está ordenado de forma ascendente, pues le tendría que dar a AZ, pero realmente ya está ordenado de forma ascendente. Entonces, si le doy a ZA, pues se me ordena de forma al revés. Es decir, empezando por el ID más alto y disminuyendo en número. ¿Vale? Entonces, siempre recuerden que hay que colocarse seleccionando una celda en la columna por la que queramos ordenar. En este caso yo me coloco aquí en la columna ID de producto y le voy a dar ahora a Z para que se me ordene desde el 1 hasta el infinito, en este caso, ¿no? Le doy a Z y ya se me ordena. Recuerden, nunca se debe seleccionar la columna, porque si nosotros seleccionamos la columna y le damos a Z o a ZA, lo que pasa es que se desordena esta columna con respecto a las demás, porque si se fijan, si yo le doy a deshacer, la cerveza en este caso tiene el ID 2. Si yo vengo y selecciono la columna y le doy a ZA, pues fíjense que ahora la cerveza tiene el ID 76, con lo cual la información ya no es la correcta. Entonces voy a darle a deshacer y recuerden que nunca, cuando vamos a ordenar una tabla, nunca tenemos que seleccionar la columna, sino simplemente ponernos dentro de la tabla seleccionando una celda. A no ser que yo quiera solo ordenar esta columna, entonces sí la selecciono, pero si yo lo que quiero es ordenar todos los registros en función del ID de producto o del proveedor, pues solo seleccionar la celda. Por ejemplo, yo voy a seleccionar ahora una celda de la columna proveedor, le voy a dar a AZ y fíjense que lo que pasa es que todas las líneas del mismo proveedor se me colocan juntas, ¿vale? Y en orden alfabético, empezando por la A y terminando por la Z. ¿Vale? Aquí este mismo proveedor que tiene 4 líneas, pues están todas las líneas juntas. Si yo vuelvo a colocarme aquí en la columna ID de producto y le doy a AZ, pues se me vuelve a ordenar por ID de producto y se me ha desordenado con respecto a proveedor. ¿Vale? Esto es una ordenación sencilla que se hace con estos dos botones, con AZ y ZA. Si yo quiero ordenar un poquito más complejo, pues entonces me tendría que venir aquí a ordenar, a este botón, que si yo le doy, pues me aparece esta tablita que tenemos aquí, que esta tabla me permite ordenar, pero por varios niveles. Es decir, yo le puedo decir que me ordene primero por proveedor, que me ordene
los valores de la celda, porque también le puedo decir que me ordene por color de la celda, por color de fuente, y luego si lo quiero ascendente o descendente, ¿vale? Entonces en este caso yo le digo el primer nivel que me lo ordene por proveedor, luego le digo agregar nivel, y ahora le digo que una vez que me haya ordenado los datos por el campo proveedor, pues que me lo ordene por el ID de producto, pero de forma que sea de mayor a menor. Entonces ahora tengo dos niveles, que podría agregar más niveles, pero para que vean cómo hace esto, le doy a aceptar. Y entonces ahora me lo ha ordenado por proveedor, empezando por la A y terminando por la Z. Pero de este proveedor, por ejemplo, me ha ordenado los dos que hay, pero en lo que es el ID me ha puesto primero el más alto y después el más bajo. ¿Por qué? Porque yo aquí en la ordenación le dije que primero por proveedor, y una vez que me lo ordene por proveedor, pues dentro de los que son iguales del mismo proveedor, que me los ordene por ID de producto de mayor a menor. Por ejemplo, vamos a buscar un proveedor que tenga varias líneas, por ejemplo este, ven, al yo ordenarlo por proveedor, me ha puesto las 4 líneas del mismo proveedor juntas, pero además los ID me los ha ordenado de mayor a menor, primero el más grande, etcétera. Vale, esto es lo que haría el botón este ordenar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ordenar y vamos a quitar, eliminar el nivel, le damos a aceptar. Ahora solo estaría ordenado por proveedor, y ahora yo me vengo aquí y le digo que me lo ordene por esta columna ID de producto de menor a mayor, y ya se me queda ordenado como estaba al principio. Vale, esto simplemente es para ordenar la tabla, los datos de la tabla, para que se queden ordenados en función de algún campo. Vale, esto sería la ordenación. Ahora iríamos a ver los filtros. Los filtros, estamos en la misma pestaña datos, pero en este caso tenemos que irnos al botón este que pone filtro, y luego si queremos hacer un filtro un poquito más complejo, pues nos tendríamos que ir a avanzada. Vale, entonces si le damos al botón filtro, se nos colocan aquí en la parte de arriba de la tabla unas flechitas, ven, en cada campo, y entonces yo, si me voy a alguna de estas flechitas, puedo ordenar, primero puedo ordenar el campo de la A a la Z y de la Z a la A, o puedo ordenar por color. Vale, en este caso no, porque están todos con el mismo color, pero si yo, por ejemplo, seleccionara esto que está, estos nombres de productos, y le diera un color amarillo, por ejemplo, vale, ahora mismo estarían todos ordenados por color, pero si yo me voy aquí ahora a la categoría ID de producto y le digo ordenar de mayor a menor, bueno, se me colocarían aquí debajo, pero si yo le digo, por ejemplo, que me ordene por proveedor así, ahora fíjense que hay aquí 3 con color amarillo, aquí hay 2 con color amarillo, 1, vale. Entonces si yo vengo aquí y le digo ordenar por color y le digo que me lo ordene por el amarillo, pues se me colocarían todos los que están en amarillo juntos, vale. Pero bueno, esto forma parte de la ordenación, pero que también la ordenación que vimos antes, que hacíamos aquí en datos, también la podemos hacer en los diferentes campos, en los diferentes filtros, vale, que en este caso se nos ordenaría toda la tabla, no se nos descolocaría, vale. Entonces ahora vamos a seleccionar este y le vamos a quitar el color para no confundirnos, vale, y vamos a ordenar por ID de producto para dejarla bien ordenadita. Bueno, entonces lo que podemos hacer con los filtros es, por ejemplo, si yo me vengo aquí a la columna proveedor o al campo proveedor, puedo ir quitando o poniendo en este listado, en estas casillas, algunos proveedores y otros no. O sea, puedo poner estos 3 proveedores. Si yo quiero solo ver esto, le doy a aceptar y solo me aparecen las líneas correspondientes a esos 3 proveedores.
¿Vale? Si yo vengo y le digo seleccionar todo, pues me volverían a seleccionar todos los, a verse todas las líneas, ¿vale? Si yo me vengo aquí a la categoría proveedor, puedo hacer también un filtro de texto, dependiendo del campo. Si el campo es de texto, puedo hacer filtros de texto. Si es de número, pues me permite también hacer filtros de número. En este caso, en los filtros de texto le puedo decir que no sea igual, por ejemplo, a este que está aquí, que es, o este, por ejemplo, el de arriba, Exotic Liquids. Vale, que no sea igual a este. Entonces me va a sacar todo, ¿vale? Todos los proveedores. Vamos a ver, porque me está sacando Exotic Liquid. Quiere decir que ha habido algún problema, que seguramente no lo hemos puesto de la misma forma que está aquí. O sea, no es igual a Exotic Liquid. Vamos a copiarlo. Cuando nos pase esto, lo copiamos. Y así vamos a no es igual y ya lo pegamos igual. Y ven como ahora ya no aparece. Es decir, cuando hagamos los filtros, este filtro de texto no es igual, por ejemplo, no es igual a, si yo quiero que me salgan todos menos los que sean Exotic Liquid, le digo, sácame aquí lo que no es igual a Exotic Liquid. Pero claro, el Exotic Liquid lo tengo que poner igual que está en la tabla, porque si no lo pongo igual, si hay alguna cosa diferente, un espacio o cualquier cosa, pues no me lo va a pillar. Entonces, cuando pase esto, lo copio y lo pego aquí, y así ya sé que lo estoy poniendo bien. Vale, entonces, cuando queramos quitar los filtros estos que hemos puesto, simplemente le damos aquí a borrar filtro de proveedor y ya se nos desaparece. Vale. También hay otros filtros que podemos hacer. Es igual a, por ejemplo, que sea igual al mismo de antes, a Exotic Liquids. Solo me van a aparecer los que son de ese proveedor. Luego le doy a borrar el filtro y me vuelven a salir todos. Filtros de texto que termina con, por ejemplo, si yo ahora le digo que termina por L, vamos a poner LTD. Como están estos de aquí, pues solo me aparecen los proveedores que terminan en LTD. Vale. Luego aquí tenemos un montón de opciones que podemos utilizar. Contiene, pues si contiene cualquier palabra, por ejemplo, vamos a poner loba, que está aquí Pavlova, le damos a aceptar y solo me van a salir los que tengan ese texto interno en el nombre. Vale. Esto tiene muchas posibilidades, que también podemos utilizar un filtro personalizado, y aquí ya podemos ponerle nosotros todas las opciones que queramos, etcétera. Vale, esto es una forma de filtrar, la más sencilla, y cuando ya quiera quitar los filtros, le puedo dar también, o le puedo dar aquí a borrar filtro de proveedor, o puedo, si no sé, porque a veces tengo filtros en diferentes campos, porque yo puedo filtrar aquí y luego aquí volver a filtrar, quitar esto. Entonces cuando ya tengo filtros en muchos campos, lo mejor es venir aquí y decirle borrar. Entonces se me quitan todos los filtros y ya no tendría ningún filtro. Vale, esto sería lo que es el filtro más básico, que es este botoncito de aquí. Vale, esto es una cosa que por mi experiencia se suele utilizar mucho en las empresas para diferentes funciones de control de datos, etcétera. Vale. Entonces, si yo ahora le voy al botón este de filtro, pues ya se me quitarían los filtros. Vale. Esto sería lo que son los filtros básicos. En el botoncito este de avanzada, si pinchamos ahí, pues ahí tenemos ya algunos filtros un poco más complejos. Vale. Como ven, al yo estar situado dentro de la tabla y darle al botón avanzadas, pues él automáticamente me ha pillado el rango de toda la tabla, porque es inteligente y sabe que de dónde quiero hacer yo los filtros es de esta tabla o de esta base de datos.
Entonces, fíjense que él ha seleccionado toda la tabla y aquí, en el nombre de rango, me sale datos. Esto es porque yo anteriormente, como vimos, voy a cancelar un momento aquí, como vimos en una clase anterior, si tú seleccionas todo este rango y te colocas aquí y le das, escribes datos y le das a Enter, pues ya automáticamente este conjunto de celdas se llama a partir de ahora datos. Entonces, cuando vayas a hacer un filtro avanzado, cuando tengas el rango de la lista, puedes poner el mismo rango que ya él te lo pilla, o puedes poner directamente datos, que sería lo mismo, ¿vale? Vale, entonces, si yo me coloco aquí, bueno, datos, ya él sabe de lo que estamos hablando. Entonces, en estos filtros avanzados tenemos varias cosas o varios parámetros que le tenemos que decir. Primero es de dónde queremos hacer el filtro, que es la tabla, que ya se la hemos dado. Otro rango, otro parámetro que le tenemos que dar es el rango de criterios, y para darle el rango de criterios tenemos que preparar en una celda aparte, en otro lado, una serie de celdas para poder darle el criterio. En este caso yo las tengo preparadas aquí en la hoja filtros varios, ¿vale? Entonces, filtros varios, en esta parte de aquí tenemos los criterios, ¿ves? Entonces voy a darle a cancelar un momento, voy a empezar otra vez para que lo vean bien. Avanzada, ¿vale? El mismo coge ya el rango de la tabla. El rango de criterios, me voy a ir a la otra hoja y le voy a dar estas dos celdas. Fíjense que es el nombre del campo y el criterio que yo quiero que me busque. En este caso yo quiero que me busque las unidades en existencia que tengan menor que 10. Voy a cancelar un momentito. Unidades en existencia es este campo. Entonces, cuando yo quiera hacer un filtro avanzado, lo que tengo que hacer es, en otra parte de la celda, es preparar esto así, ¿vale? Y aquí ponerle pues el criterio debajo. El criterio en este caso le digo mayor que 10, ¿vale? O le digo 10 directamente. Entonces solo me va a buscar, solo me va a filtrar los que tengan 10 unidades en existencia. Le puedo poner menor que 10. Le puedo poner varias cosas que ahora veremos cuando vayamos haciendo el ejercicio, ¿vale? Y luego, cuando yo vaya a hacer el filtro avanzado, él me coge la tabla. En el rango de criterio yo le daría este criterio, es decir, que las unidades en existencia sean menor que 10, y le doy a aceptar. Entonces, fíjense que solo se me están viendo ahora mismo aquí en esta tabla los productos cuyas unidades en existencia sean menor que 10, ¿vale? Entonces voy a quitar el filtro, le voy a dar a borrar. ¿Bien? Porque yo le he dicho que del campo unidades en existencia me saca solo las que tengan menor que 10. Vale, entonces ahora yo vengo aquí, elimino y ya aquí no ha pasado nada, ¿vale? Entonces lo mismo que estoy haciendo yo es, me voy avanzadas, pero los criterios se los estoy dando en otra hoja. Es decir, me vengo aquí a filtros varios y le digo este criterio, que es menor que 10. Entonces le doy a aceptar y me filtra aquí en la tabla los que sean menor que 10. Vale, voy a darle a eliminar el filtro. Vale, entonces también podemos hacer, si yo le doy avanzada, le doy el rango de criterios que lo tengo en la otra hoja, ¿vale? También puedo hacer que no me lo filtre en la misma tabla, sino que me lo copie a otro sitio de la tabla. Entonces
me coloque aquí donde dice copiar a otro lugar, porque si yo lo dejo aquí en filtrar la lista sin moverla a otro lugar, entonces me la va a filtrar en la misma tabla. Pero si yo le digo copiar a otro lugar, me coloco aquí dentro de esta cajita y luego ya le puedo decir yo dónde quiero copiarlo. Que le puedo decir que me lo haga a partir de esta celda. Entonces yo le digo aceptar y lo que filtró de aquí me lo copia y me lo pega en esta celda, a partir de esta celda hacia abajo. Esto, por ejemplo, lo estoy utilizando yo para la macro de la aplicación para gestionar las comunidades de vecinos o de propietarios. Pues para sacar los listados estoy utilizando yo estos filtros avanzados con una macro que cuando le dé a un botón pues automáticamente me saque este filtro y me saque un listado con los criterios que yo le dé, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora vengo aquí, lo elimino y ya está. Y ya aquí no ha pasado nada porque los datos siguen estando aquí, simplemente que me los copia a la otra hoja, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Nos vamos a avanzadas, él nos coge la tabla, el rango de criterios, me vengo aquí a filtros varios y le doy el criterio que quiero. Le doy a aceptar. Ahora mismo me lo está filtrando aquí. Voy a borrarlo. Avanzadas, rango de criterios, me vengo aquí, le doy el criterio, pero ahora le voy a decir que me lo copie en otro lugar y me vengo, me tengo que meter primero dentro de la cajita para que me deje mover la hoja y me vengo aquí. ¿Qué pasa con esto? Que yo solo puedo copiar los datos que se filtren de la tabla en la misma hoja. Es decir, si yo le digo ahora, borro esto aquí, y yo le digo que me la copie en otra hoja, y me vengo aquí y le digo que me lo haga aquí, pues me da este error. Solo puede copiar los datos filtrados a la hoja activa, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta para que no nos quedemos trabados ahí a ver por qué nos está pasando esto. Entonces, simplemente, ¿cómo procederíamos en el caso de que quisiéramos filtrarlo a otra hoja? Pues que lo estoy haciendo yo también en la macro de las comunidades. Pues vamos a avanzada, rango de criterio, nos vamos a filtros varios, copiar en otro lugar, le digo que me lo copie aquí, ¿vale? Entonces, luego, una vez que ya él me lo ha copiado aquí, yo lo cojo, copiar o cortar, como queramos, me voy a la otra hoja y ya lo pego. Fíjense que a veces cuando nosotros copiamos y pegamos en otra hoja o en otro lugar de la hoja de cálculo, las columnas no se nos quedan con el mismo grosor. Pues si se fijan aquí, voy a darle a deshacer. Aquí podrían tener un grosor, pero cuando nos vamos a la otra hoja y pegamos, por ejemplo, así, esto se me pega con diferente grosor. Entonces, lo que yo suelo hacer a veces es que lo pego y luego lo vuelvo a pegar, pero voy a copiarlo, voy a deshacer. ¿Vale? Yo tengo esta hoja aquí y lo voy a pasar a esta parte de aquí a partir de F, pero la G, por ejemplo, la voy a poner la columna un poquito más estrecha para ver lo que pasa. Entonces, yo copio esto y lo pego aquí. Pero fíjense que la columna esta se ha quedado igual que como estaba, aunque yo he pegado los valores y yo lo he pegado con todo, con formato y con todo, pero la columna se ha quedado con este grosor. Entonces lo que yo suelo hacer es, luego vuelvo otra vez a darle al botón derecho y le digo pegado especial
y le digo ancho de las columnas. Es decir, esta segunda vez que voy a pegar, solo me va a pegar el ancho de las columnas. Entonces le doy a aceptar y fíjense que ya él me puso la columna en el grosor o en el ancho que tiene en el origen. Bueno, no sé si lo han entendido, pero es algo que suelo hacer, ¿no? Porque el pegado especial, la verdad que tiene muchas opciones bastante interesantes. El pegado especial, por ejemplo, una cosa interesante también, que no quiero salirme del tema, es si yo selecciono esto aquí, le doy a copiar y luego le doy a pegado especial y le digo transponer, pues lo que hace es que lo que está en una columna me lo pega en diferentes columnas. Es decir, lo que está en vertical me lo pega, pero en horizontal. Bueno, esto es un detalle que también puede servirnos, que a mí, por ejemplo, me sirve para bastantes cosas. Vale, entonces, seguimos. Vamos a eliminar esto. ¿Ven? Entonces, yo puedo ir haciendo lo que filtro, pegándolo aquí en esta hoja y luego copiándolo a otra hoja. Luego yo aquí le daría el formato que yo quisiera, ¿vale? Que es lo que se ha hecho aquí en esta parte de aquí. Vale, entonces, este de momento lo voy a eliminar. Pero sí sería bueno que ustedes lo vayan haciendo, lo vayan pegando para que practiquen con todo este tema de los filtros. Entonces, vamos a hacer un último repaso. Vamos a avanzada. Rango de criterios. Nos vamos a filtros varios. En este caso vamos a hacer el siguiente filtro que tenemos aquí. Aquí, ahora en vez de un campo solo, anteriormente hemos preparado esto. Dos celdas con el nombre de los campos y los criterios que queremos debajo. Entonces el rango de criterios en este caso será estas dos columnas. Es decir, del campo categoría que sean bebidas y del campo precio unidad que sean mayor que 15. Es decir, ahora antes teníamos un solo criterio, ahora tenemos dos. Que sea bebida y que sea mayor de 15 euros el precio, o de 15 de la moneda que sea. Le damos a aceptar y nos filtra. Entonces, en la categoría nos pone solo las que son de bebidas y en el precio las que son mayor que 15 euros. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hacer otro filtro. Vamos a quitar este, borrar. Vale, y vamos a volver a darle al botón avanzada. Entonces, como siempre, nos selecciona él ya la tabla. En el rango de criterios nos vamos a ir a la hoja donde tenemos los criterios y esta vez vamos a seleccionar esta parte de aquí. Vale, primero vamos a seleccionar solo estos dos campos. Vale, la categoría carne, condimentos o lácteos, es decir, las que yo ponga en fila sería como decir que sea carne o que sea condimentos o que sea lácteo. Y lo que yo ponga en diferentes campos sería como decir que sea esto y además que sea esta categoría. Es decir, que sea de estas categorías, de estas tres, y que además tenga en el campo suspendido la categoría falso. En el campo suspendido que tenga el estado falso. ¿Vale? Por ejemplo, voy a cancelar un momentito y me voy a ir aquí a filtro. Si yo en estos criterios le pongo otro criterio más, entonces tendría que ponerle el mismo criterio en las tres líneas, ¿vale? Y entonces en este caso los criterios serían que la categoría sea carne, condimentos o lácteos, que suspendido sea falso en las tres, y que además el proveedor sea Exotic Liquids. Vale, tiene que cumplirse las tres. Puede ser carne, puede ser condimento o puede ser lácteo, pero tiene que ser una de estas tres. Tiene que ser que la categoría esta de suspendido sea falso,
el estado suspendido sea falso y que en proveedor sea exotic liquids. Vale, entonces vamos a hacerlo. Vamos aquí, avanzada, me coge la tabla, rango de criterios, me voy aquí a filtros varios, le doy todo el rango de los criterios y ahora le voy a decir que me lo copie. Primero me tengo que meter aquí en la cajita y le voy a decir que me lo copie aquí. Vale, le doy a aceptar y fíjense que de esas tres categorías el único que tiene como proveedor Exotic Liquid es esta línea. Solo esta línea cumple con todos los criterios que le he dicho, que sea carne o condimentos o lácteos, que sea suspendido falso y que en proveedor sea de Exotic Liquid. Ahora vamos a copiar estos tres campos, los voy a copiar, ¿vale? Me voy a ir aquí a lista de productos y los voy a pegar aquí. Ahora les diré para qué voy a hacer esto. Esto lo voy a eliminar. Eliminar, y para que no me borre esto que está aquí, le voy a decir desplazar las celdas hacia la izquierda. ¿Vale? De forma que lo que está por aquí se me viene para acá y esto se me queda libre. Vale, ahora lo que vamos a hacer con estos tres campos aquí es que vamos a volver a hacer el mismo filtro, avanzada. El criterio va a ser todo esto en otro lugar, es decir, que me lo pegue aquí, pero ahora copiar A aquí en la cajita, le voy a marcar esto. ¿Para qué hago esto? Pues si yo le doy ahora a aceptar, fíjense que solo me ha pegado la información de estos tres campos. Es decir, antes me pegaba todos los campos aquí en el filtro y ahora solo me ha pegado los tres que yo le he puesto en la categoría esta de copiar A. Si yo le digo copiar A y aquí en este rango le marco estos tres campos solo, pues solo me va a devolver la información filtrada, pero solo de estos tres campos. Vale. Bueno, vamos a darle a eliminar y vamos a ver otros criterios que tenemos por aquí. Mire, aquí por ejemplo, con este criterio lo que le estamos diciendo es que me saque el nombre de producto, todas las líneas que en nombre de producto empiece por la palabra o por el texto cerveza. Es decir, si yo le pongo un asterisco aquí, lo que me va a hacer es que me va a filtrar solo los nombres de productos que empiecen por cerveza. Luego en este de aquí, con estos criterios, lo que le estoy diciendo es que solo quiero que me filtre los nombres de productos que contengan dentro del nombre la palabra queso y que la cantidad por unidad también contenga la palabra pack con un punto. ¿Vale? Luego, en este criterio le estoy diciendo que me filtre los productos que el proveedor empiece por exotic y luego tenga cualquier cosa, o que empiece por leca y luego tenga cualquier cosa, y que la categoría aquí en esta sea bebida y en esta sea condimento. Y solo me va a sacar los dos campos estos si yo, cuando vaya a hacer el filtro, aquí le digo copiar en otro lugar y solo me va a sacar si yo tengo los tres campos o los campos que quiero que me saque, que cuando vaya a copiar A le seleccione el rango como hemos hecho antes. Es decir, si yo aquí quiero solo estos dos campos, pues selecciono esto aquí, lo voy a poner aquí en esta parte. Vale, entonces cuando yo haga el filtro, avanzada,
el rango de criterio se lo doy de aquí, ¿vale? Y luego le digo copiar a otro lugar, me pongo aquí en la cajita de copiar a y le marco esto aquí. Entonces él solo me va a devolver la información de estos dos campos. Es decir, no me devuelve toda la línea con todos los campos, sino solo los campos que yo le indique aquí. Vale, pues voy a eliminarlo. Bueno, entonces el ejercicio que quiero que hagan con esto, que yo les he explicado, es que vayan haciendo todos los filtros que tenemos aquí, ¿vale? Que no son muchos. Los vayan haciendo y, como he hecho yo, los peguen en esta parte de aquí y luego los copien y los hagan en esta parte de acá, para que así vayan trabajando la forma de utilizar los filtros avanzados. Otra cosa que podemos hacer también, que sería bastante interesante, pues mira, vamos a insertar aquí un par de líneas, ¿vale? Y entonces aquí vamos a poner el criterio proveedor. Vamos a seleccionar esto aquí y vamos a pegarlo aquí, ¿vale? Y luego en la parte de abajo vamos a irnos a la validación de datos, que ya recuerden que esto lo hemos visto ya, y vamos a crear una lista desplegable, lista, ¿vale? Y vamos a decirle que los proveedores me los saque de... El problema es que yo quiero poner aquí una lista desplegable donde elija el proveedor y luego se me haga el filtro, ¿vale? Entonces, para hacer eso necesito hacer algo primero. Vamos a cancelar aquí. Y entonces lo que vamos a hacer primero es, vamos a hacer una copia de esta hoja. Crear una copia, mover al final, no mover aquí. Después del listado de productos, que me haga una copia de esta hoja. Vale, entonces lo voy a poner aquí después. Tengo listado de productos y listado de productos 2. Vale, entonces aquí vamos a hacer una operación para quedarnos con una lista de proveedores única, es decir, una lista donde aparezca cada proveedor solo una vez. Entonces para eso vamos a utilizar una herramienta que tiene Excel que se llama quitar duplicados, ¿vale? Esta herramienta está aquí, ¿ven? En la pestaña datos también, y tenemos un botoncito que es quitar duplicados. Si le damos ahí a quitar duplicados, pues nos aparece esta ventanita. Entonces vamos a darle a anular selección, porque en principio están seleccionados todos los campos, ¿vale? Pero yo quiero quitar duplicados solo en la columna o en el campo proveedor. Entonces voy a anular selección y se me quitan las casillas, se me desactivan las casillas en todos los campos, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo solo quiero quitar duplicados en el campo proveedor. Entonces le doy a aceptar y él me dice 48 valores duplicados encontrados y quitados, 29 valores únicos permanecen. Entonces, ¿qué he conseguido con esto? Que me aparezca aquí una lista de todos los proveedores, y entonces esto es lo que voy a usar yo en esta lista de la validación de datos. No sé si lo entienden, pero lo voy a explicar mejor ahora. Vamos a validación de datos, le digo que quiero una lista, que esto ya lo hemos visto, una lista desplegable con los valores de los proveedores, y en origen me voy a ir aquí a lista de productos y le voy a marcar todo esto, vale, y ahora le digo aceptar, con lo cual ahora aquí lo que me aparece es una lista desplegable con todos los proveedores, vale, y yo puedo elegir el que yo quiera, vale. Entonces, ¿qué consigo con esto? Pues que ahora voy a hacer filtros aquí en esta tabla por cada proveedor. Entonces vamos a irnos aquí a avanzada y le vamos a decir el rango de criterios, que es este de aquí, vale, y le damos a aceptar.
¿Vale? Entonces ahora me ha hecho el criterio por este proveedor, me ha sacado solo las líneas de este proveedor. Y luego, ahora si cambio aquí, tendría que irme de nuevo a avanzada, el rango de criterios y darle a aceptar. Vale, y así podría ir seleccionando todas las... cada vez un proveedor y me salían las líneas de cada proveedor. Voy a este y aceptar. Vale, me van saliendo las líneas que tiene cada proveedor. Esto también lo podría hacer con un botoncito y utilizando una macro. Y lo vamos a hacer, aunque es una cosa ya un poquito más avanzada, pero verán que fácil es. Simplemente nos vamos a quitar el filtro. Vale, nos vamos a colocar aquí. Vale, nos vamos a colocar aquí y ahora vamos a grabar una macro sencillita. No se asusten que esto es una cosa muy fácil. Entonces, nos vamos a ir a la ficha programador. En la ficha programador tenemos un botón que se llama grabar macro. Vale, entonces le vamos a dar al botón ahí. Cuando le damos al botón grabar macro nos pide un nombre para la macro. Vamos a decirle filtrar. Sencillo para no complicarnos mucho la vida. Y le damos a decir aceptar. Vale, ahora todo lo que hagamos a partir de ahora se va a grabar. Con lo cual, si hago alguna cosa que no tengo que hacer, pues la macro me va a salir mal. Entonces tengo que tener cuidado con lo que hago. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente colocarme en esta celda. ¿Vale? Y decirle, me voy a la pestaña datos y decirle que quiero hacer un filtro avanzado. De este rango, el rango de criterios ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Y le digo aceptar. Vale, entonces ahora ya me ha hecho el filtro y paro la macro. Me voy a programador y le digo detener grabación. Vale, ahora acabo de detener la grabación. Entonces, para que esta macro se pueda ejecutar, pues podríamos hacerlo aquí en macros y darle al botón ejecutar. Entonces voy a quitarlo, voy a cambiar el proveedor. Claro, hasta que yo no vuelva otra vez a filtro, a hacerlo todo, no me va a volver a filtrar por este proveedor. Pero también me puedo ir a la macro que acabo de grabar, macros, y decirle ejecutar. Entonces ya me filtra por el proveedor que yo le estoy poniendo aquí. ¿Cómo lo podemos hacer incluso mejor, más operativo? Pues insertando aquí en la ficha programador un botoncito sencillo, pinchamos aquí en botón, lo ponemos aquí al ladito y ya cuando insertamos el botón nos pregunta con qué macro lo queremos relacionar. Entonces le decimos filtrar y para dejarlo más bonito vamos a ponerle aquí filtrar. Vale, entonces ahora simplemente sería aquí cuestión de cambiar el proveedor y dar el botón. Vamos a cambiar otro de por arriba y darle al botón. Vale, bueno, esto se lo dejo como un regalito. Bueno, ahora nos vamos a ir a la hoja estadística hecha y vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar el tema de los filtros y nos vamos a meter con la función coincidir y con la función índice, que son dos funciones que combinadas trabajan de una forma parecida a buscar v, a la función buscar v, pero sin el límite que tiene la función buscar v de que para utilizar la función buscar v tenemos que buscar por la izquierda, es decir, el valor que busquemos siempre tiene que estar en la columna de la izquierda. ¿Vale? Entonces, con estas dos funciones evitamos el tener que buscar siempre por la izquierda, es decir, si el valor que vamos a buscar no está en la columna de la izquierda, sino está en una columna
del centro de cualquier columna, pues podemos salvarlo y podemos hacerlo con la combinación de la función coincidir y la función índice. Vale, entonces, fíjense que yo tengo aquí un cuadrito que lo voy a repetir arriba para que vean cómo se hace. Vale, esto aquí no tiene nada de fórmula, solo es texto, función coincidir, alumno y dato. Vale, entonces tenemos dato buscado, que tampoco tiene ninguna valor buscado, perdón, que tampoco tiene ninguna fórmula, y el nombre del alumno y el dato que vamos a buscar, ¿vale? Que tampoco tiene ninguna fórmula, simplemente he creado aquí, como vimos anteriormente, una lista desplegable con los alumnos y aquí una lista desplegable con la parte esta de aquí, con los encabezados, ¿vale? Simplemente selecciono aquí la celda, me voy a validación de datos, lista, y en el rango le doy esta parte de aquí, que ya eso creo que lo hemos hecho anteriormente y no tenemos ningún problema, ¿vale? Y aquí lo mismo, pero dándole el rango de esto. Entonces ahora tenemos aquí una lista desplegable donde podemos elegir el alumno y podemos elegir el primer trimestre, el segundo trimestre, tercer trimestre, la nota media y la evaluación, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la...? Primeramente vamos a ver la función índice, ¿vale? La función coincidir, perdón. Primeramente vamos a ver la función coincidir. Entonces, aquí tampoco tenemos ninguna fórmula. Esto es simplemente la palabra posición, que la he puesto aquí, ¿vale? Y vamos a hacer aquí la función coincidir y aquí vamos a hacer la función coincidir también en esta celda, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a decirle, como siempre, igual coincidir, abrimos paréntesis. Como siempre que vamos a insertar una función, primero el igual, después el nombre de la función y luego empezamos con un paréntesis y empezamos a darle los parámetros. Entonces, ¿cuál es el parámetro que vamos a buscar con la función coincidir? Pues vamos a buscar el alumno que está aquí en esta celda, ¿vale? Punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Pues lo vamos a buscar en una matriz o en una tabla que es esta. Simplemente le damos la columna donde están los nombres de los alumnos, ¿vale? Y luego punto y coma, y el tercer parámetro que nos pide la función coincidir es si es coincidencia exacta o es menor que o mayor que. En principio, la mayoría de las veces va a ser coincidencia exacta, por eso las otras opciones no las vamos a explicar porque sería liarnos más. Simplemente en este parámetro siempre ponemos coincidencia exacta para que nos encuentre exactamente el nombre que estamos buscando. Entonces ahora cerramos el paréntesis y le damos a enter. Entonces, ¿qué es lo que me está dando aquí? Voy a ponerlo en grande para que lo vean bien, en negrita y centrado. Aquí me está diciendo que hay un 9. Este 9 quiere decir que Javier García, voy a abrirlo un poquito más, Javier García está aquí. Entonces, si yo empiezo a contar desde la fila esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, con esto lo que consigo es que Excel me diga en qué número de fila está Javier García. Vale, me está diciendo que es la 9. Vale, entonces aquí vamos a volver a hacer otra vez la función coincidir, pero para saber en qué columna está este campo que tenemos aquí. En este caso de evaluación, si yo cambio aquí, que me diga en qué campo está tercer trimestre, en qué número de columna, es decir, el rango sería este y diría 1, 2, 3. Por eso aquí aparece un 3, que lo vamos a hacer ahora aquí. Entonces le decimos es igual a coincidir
Vamos a darle doble clic aquí. El valor buscado va a ser esta celda. ¿Dónde lo vamos a buscar? Pues aquí, que es donde están los campos. Y punto y coma, y le ponemos un 0 porque queremos que sea coincidencia exacta. Le damos a Enter y aquí ya nos está devolviendo el número de columnas, es decir, de este rango, en qué número de columna está este campo, es decir, 1, 2 y 3. Vale, en la 3. Vale, entonces esto podemos decir, ¿y esto para qué me sirve? Vale, pues esto nos sirve para saber en qué línea está, y ahora con la función índice vamos a hacer otro paso. Entonces esta fila es la misma que esta, lo que pasa es que yo la tenía hecha ya y la voy a poner aquí. Después se la voy a dejar esta sin hacer para que ustedes la hagan, ¿vale? Pero aquí en esta fila de abajo está hecha, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora la función índice, ¿vale? La función índice la vamos a hacer aquí. Esto lo voy a copiar. Bueno, no lo voy a copiar, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Simplemente lo voy a poner aquí y sabemos que aquí hay una hecha, pero vamos a hacer la nueva aquí. Entonces le decimos es igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Lo primero que nos pide la función índice es la matriz donde vamos a buscar. Vale, entonces lo que le decimos es que nos busque en esta matriz sin darle esto de aquí ni esto de aquí, que ya está en la función coincidir, ¿vale? Entonces, punto y coma. Ahí es donde vamos a buscar, la base de datos donde vamos a buscar es esta. El número de fila que queremos buscar es este. Y el número de columna que queremos buscar es este. Entonces, cerramos paréntesis. Fíjense que nos pide 3 parámetros. Dónde vamos a buscar, qué número de fila vamos a buscar y qué número de columna vamos a buscar. Entonces le damos a Enter y el valor que nos está devolviendo es la nota de Javier García en el tercer trimestre. Entonces vamos a Javier García y nos dice que en el tercer trimestre tiene un 2. Si yo cambio aquí y le digo Joaquín Valle evaluación, pues me sale notable. Ven, entonces la función coincidir me da la línea donde está este valor y aquí me da la columna donde está este valor, ¿vale? La función coincidir. Y la función índice me está diciendo en qué, o sea, qué valor es el que hay en la fila 7 y en la columna 5. Bueno, esto es un poco lioso, pero así es como funciona la función coincidir y la función índice. ¿Vale? Vamos a poner aquí para que quede claro. Función índice. ¿Vale? Entonces, nosotros aquí lo que hemos hecho ahora es unir o anidar la función índice con la función coincidir. Entonces, vamos a hacer esto, lo vamos a poner aquí y lo vamos a pegar aquí para hacerlo de nuevo y vamos a borrar esto, ¿vale? Y aquí tenemos listas desplegables como tenemos arriba con los datos, ¿vale? Simplemente nos hemos ido a datos, validación de datos, lista y le hemos dado los diferentes rangos, ¿vale? Entonces aquí tenemos los alumnos y aquí tenemos los diferentes campos. Entonces aquí vamos a hacer nosotros la función índice anidada con las funciones coincidir, con dos funciones coincidir. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la función índice primero que nada. Entonces escribimos igual índice
abre paréntesis. Lo primero que le vamos a decir es dónde queremos buscar estos valores. Y le vamos a decir que en esta base de datos. Vale, sin coger los nombres de los alumnos y sin coger los nombres de los campos. Punto y coma. Ahora le tendríamos que dar el número de fila. Pero, como el número de fila lo queremos hallar, lo queremos sacar con la función coincidir, ahora escribimos aquí coincidir, porque vamos a anidarla, coincidir, abrimos paréntesis y dice, ¿cuál es el valor buscado? Pues el valor buscado sería el alumno, porque este es el número que queremos, porque esto estamos haciendo la fila primeramente, ¿vale? Es decir, dentro de la función índice hemos dicho que dónde queremos buscar los valores y ahora le tenemos que decir primero una fila y luego una columna donde lo queremos buscar, un número de fila y un número de columna. Entonces la función coincidir nos va a dar el número de fila. Entonces, ¿cuál es el número de fila que queremos encontrar? Donde está el nombre de este alumno, ¿vale? Entonces el valor buscado sería el nombre de este alumno, punto y coma. ¿Dónde lo queremos buscar? Pues aquí, punto y coma, con coincidencia exacta, ¿vale? Le ponemos un 0 porque queremos que nos busque con coincidencia exacta. Ahora cerramos el paréntesis y ahora tenemos que darle la columna, y la columna se la vamos a dar con la función coincidir. Entonces vamos a coincidir otra vez, abrimos paréntesis. ¿Cuál va a ser el valor buscado en este caso? Pues evaluación, o lo que esté en esta celda, punto y coma. ¿Dónde lo vamos a buscar? Pues en esta parte de aquí y con coincidencia exacta. Ponemos un 0, cerramos el paréntesis y le damos a enter. Vale, aquí nos está dando un error. ¿Por qué? Porque nos falta cerrar el primer paréntesis que abrimos aquí. Es decir, si yo anido funciones, tengo que tener en cuenta que cuando abro un paréntesis, este después al final se tiene que cerrar, porque si no lo cierro dentro de la fórmula, al final tengo que cerrarlo. Entonces yo abrí aquí el primer paréntesis, luego abrí aquí uno, pero lo cerré después abrí otro y lo cerré después, pero el primero que abrí no se ha cerrado. Con lo cual, él me dice que me lo corrige automáticamente, me dice, ¿desea aceptar la corrección? Como yo veo que él me ha puesto ya el segundo paréntesis cerrado, pues le digo que sí, que me lo acepte y ya está. Entonces aquí ya vemos que me está dando el resultado que yo quiero. O sea, si yo cambio aquí ahora al alumno, la evaluación es Cristina Martí, has aprobado. Si yo digo ahora no, lo que quiero saber es la nota media, pues me voy a la nota media y me sale la nota media de Cristina Martí, que es 6,33. Bueno, es un poquito complejo, pero espero que se los haya explicado bien. Y si tienen alguna duda, pues como siempre podemos recurrir a nuevos vídeos y siempre haremos lo que sea porque ustedes aprendan. Bueno, ahora nos vamos a ir con otro tema, aunque es un poco parecido al tema de los filtros, pero es diferente. Vale, estamos aquí en la hoja funciones BD, ¿vale? Vamos a utilizar o a saber cómo funcionan o cómo utilizar las funciones BD, que son un grupo de funciones que hay en Excel que empiezan todas por BD, que son de funciones de bases de datos, y en concreto vamos a utilizar la función BD suma y la función BD contar A. Hay más funciones, BD promedio, BD max, BD min, que también son interesantes, pero nos vamos a ceñir a estas dos para no alargarnos más en el tiempo. Mira, la función BD suma se trata de que nos va a sumar los valores de una base de datos en función de un criterio. Es algo parecido a cómo funciona el sumar sí, pero
Es un poquito diferente, ¿vale? Entonces vamos a darle a FX para esta vez insertarla desde aquí, desde el botón FX, para ir cambiando. Y vamos a buscar por la B y vamos a buscar la función B de suma que está aquí, ¿vale? Y le damos a aceptar. Entonces, primero que nada nos pide una base de datos, que tendríamos que darle la base de datos esta completa, ¿vale? Que siempre me olvido de nombrar el rango primero, que es más fácil para trabajar con las funciones, pero bueno, tampoco es tan grande el rango y simplemente seleccionamos el rango completo y ya está. Entonces, el nombre del campo donde vamos a hacer la suma, pues obviamente tenemos que darle un campo numérico donde podamos hacer operaciones de suma. Entonces en este caso vamos a darle precio unidad, ¿vale? Para hallar lo que es la suma de los precios de todos los artículos, ¿vale? Y luego en criterio tenemos que darle un criterio como antes hacíamos con los filtros avanzados, que ya yo lo tengo preparado aquí, que es el proveedor, ¿vale? Que en este caso he puesto uno ahí, pero podríamos también utilizar una lista desplegable para ir cambiando de proveedor y que nos diera la... En este caso es más versátil que los filtros porque es una función y se va a auto calcular cada vez que cambiemos el valor. No va a ser como los filtros, ¿vale? Entonces le damos el criterio y le damos a aceptar. Vale, entonces aquí nos estaría diciendo, voy a copiarle el formato para que aparezca con el formato de moneda también. Nos estaría diciendo que el proveedor Tokyo Traders tiene 138 euros de artículo. Entonces vamos a irnos aquí a hacer un filtro de estos básicos. A veces pasa esto con los filtros, que a veces tienes que seleccionar esto aquí para hacer el filtro, porque te lo coge mal y no te coge las cabeceras que son. Pero bueno, vamos a irnos al proveedor Tokyo Traders y vamos a seleccionar este solo, ¿vale? Entonces si sumamos esto aquí, fíjense que como les había explicado en otros vídeos, aquí nos sale lo que estamos seleccionando. Si yo selecciono estas tres celdas, aquí en esta parte de aquí me dice el total, que son 138. Ahora, la fórmula que habíamos hecho no se ve porque al filtrar la hoja se esconde en la fila, pero bueno, ya sabemos que es 138, entonces le damos a borrar el filtro y vemos que aquí nos está dando el valor correcto, de que es la suma de los artículos, ¿vale? Del precio de los artículos de este proveedor. Y B de Contara funciona parecido. Vamos a insertarlo desde aquí. FX B de Contara, ¿vale? Y nos va a pedir también la base de datos, y le vamos a dar la base de datos completa. Luego nos va a pedir el nombre del campo por el que queremos filtrar, que en este caso, por el que queremos filtrar. En este caso podemos usar un campo que no sea numérico, porque nos va a contar también nombres. Entonces vamos a decirle esta misma categoría. Y en los criterios le vamos a decir que el proveedor sea Tokyo Traders. Bien, entonces él lo que nos devuelve es el número de artículos que tiene Tokyo Traders, que son 3 porque lo vimos antes. Bueno, pues creo que ha sido una clase bastante productiva y lo que quiero es que ustedes practiquen todo esto que hemos hecho. Yo lo que haría sería, esto se lo voy a dejar hecho, pero ustedes pueden poner aquí los campos también y hacer las fórmulas igualmente. Y nada, muchas gracias y nos vemos en otro momento.